específicamente en un año en que ha habido una enfermedad tan excepcional, una pandemia que ha afectado a todos los sistemas de salud y que sigue afectando a todos los países. Así es, ministro. Y cuéntenos esta mañana cómo amanecemos en cuanto a este registro de casos. Usted decía que hemos tenido 3 episodios de alza de contagio. ¿Se ha controlado, ministro, esta alza más reciente que habíamos tenido? Sí, hemos logrado ya una tendencia a la disminución, algo que había costado tanto en este último ascenso de casos COVID-19, y es específicamente lo que observamos ahí a partir del mes de mayo, en el cual pues se comienzan a incrementar y comenzamos a salirnos de esa estabilidad que se había venido observando de cerca de 150, 170 casos. Posterior a esto, observamos esa tendencia al crecimiento en la curva de casos confirmados por día, pero ese tiene una característica particular y la población lo puede observar en la página de covid19.gov.sd, y es que en tiempo o en periodo de meses es mucho más larga que las otras dos afectaciones o ascensos de casos, que fueron prácticamente incrementos a tal punto en el cual la primera afectación o el primer choque en el país, dado que era un país sin presencia de COVID-19, llegó a reportar 449 casos por día. Entonces, pero observamos que esto fue un periodo de tiempo de aproximadamente 2 meses en total, y después una disminución sostenida hasta llegar a una estabilidad abajo incluso de los 100 casos por día. Ahora bien, en la tercera afectación, ¿verdad? O en el tercer incremento, nosotros observamos que hay una pequeña variante, una pequeña diferencia, y es que el periodo de crecimiento de la curva, si ustedes lo pueden observar, comienza a prolongarse. O sea, es una curva que en crecimiento es mucho más sostenida en tiempo. Por eso es que la vamos a observar en el análisis estadístico de la gráfica como una elevación o como una valga la redundancia, como un volcancito, mucho más amplio en base, tal vez no más alto, sino que más ancho en base, con mayor tiempo, y eso obedece a que definitivamente hay algo en este incremento de los casos, o en esta elevación o esta afectación, que es diferente a las otras dos anteriores que habíamos tenido, que tenían una característica muy similar. Si ustedes observan los primeros dos incrementos o llamémoslo así, volcancitos en la curva estadística, nosotros observamos que eran incrementos y posteriormente una disminución, y que ambas son muy similares en la base, en el tiempo. Ahora, esta sí tiene mayor amplitud. Y ¿cuál es la causa, ministro? Exacto, y esa es la pregunta. ¿Cuál es la causa? La causa es que tuvo que haber algo que cambiara en la enfermedad. ¿Y qué es lo que cambia en la enfermedad? Las variantes. Las variantes de preocupación, las variantes de interés, que son los que principalmente ha estado modificando el comportamiento del COVID en este último incremento, y que es lo que ha experimentado la mayoría de países a nivel internacional. Y es que precisamente Delta tiene 67% más transmisión. Yo sé que a veces uno dice, bueno, es que el COVID sigue siendo el COVID, pero lo que no sabemos es que, o debemos darle esa importancia que se tiene, es que el COVID, hay COVID de COVID, y el COVID por Delta es un COVID pues mucho más fácil de transmitir, tan fácil que es, podemos hablar que es incluso casi que 3 de 4 veces más transmisible que el resto de las otras variantes de COVID que se observan. De las que teníamos, tenemos alfa, tenemos gamma, tenemos delta, ¿verdad? Tres veces mayor que esa. El nivel de transmisión. Es mayor. ¿Y el nivel de virulencia, ministro? Fíjese que esa información en virulencia no se ha afectado, porque todos sabemos que para tener un comportamiento de formar parte de una variante de preocupación, nosotros tenemos 3 componentes a analizar: la virulencia, que es la primera, la transmisión y la disminución de los efectos del tratamiento médico o biológico. En este caso, si una adaptación del virus, que nosotros conocemos como variantes, tiende a afectar uno de esos 3 puntos, entonces se convierte en una enfermedad de preocupación. Ahora, una enfermedad que tiene, o una variante o una adaptación del virus que tiene un comportamiento anormal al resto de coronavirus circulante,
y que puede ser potencialmente complicación más grave para la salud de la población, se suma a las estadísticas o a la conformación de las variantes de interés. ¿Y por qué de interés? Porque nos interesa estarlas observando para poder darnos cuenta si estas tienen cambio en una de las tres condiciones que mencionábamos: virulencia, transmisión y disminución del efecto de los medicamentos. Entonces, si nosotros tenemos una variante, una adaptación del virus que tiene una característica particular que nos llama la atención, nosotros la sumamos. Y esa característica particular en el coronavirus sería que pueda llegar a generar más complicaciones. Entonces nosotros la sumamos a las variantes de interés. Y no ha tenido este caso. ¿Cómo no? Tenemos. La variante de interés que se ha identificado en el país es lambda. Entonces, si nosotros tenemos una variante de interés, esa variante de interés nos hace la obligación de estarla observando, de analizarla, de ver si esta variante ha tenido mayor facilidad de virulencia, transmisión o disminución de los efectos. Si se comprueba una de estas tres, entonces ya esta se suma a la lista de las analizadas por organismos internacionales como variante de preocupación, porque estas ya afectan. Ahora, ¿por qué es importante? Y dirán, bueno, ¿y entonces cuándo se va a acabar el COVID? Porque esto sigue cambiando. Si una de las características, cuando usted pone en la barra, en el buscador en internet, coronavirus, ahí lo primero que le dicen que son virus altamente que se adaptan a los entornos y que están en constante cambio. Entonces uno dice, bueno, esto no va a acabar. No, ¿cómo no? Lo que pasa es que la estrategia más fuerte es la que la Organización Mundial ha estado implementando o ha estado reforzando, que es el acceso equitativo a las vacunas. Y es precisamente que entre más rápido la población a nivel internacional logre controlar el ascenso de casos o contagios a través de la inmunidad, a través de la aplicación de un biológico, menos tiempo va a tener el virus de estarse cambiando, de estarse adaptando, y esto conlleva a menos aparición, que algunas pueden ser normales, otras pueden ser variantes de interés y otras pueden llegar a ser variantes de preocupación como Delta. Y en el caso de lambda, ministro, ¿qué porcentaje tenemos de impacto en el país? Sí, esa pregunta es una pregunta muy, muy buena, y realmente es un poco compleja poder identificar en el territorio cuántos son los casos específicamente de una o de otra. Entonces, partiendo ante una situación tan excepcional de salud, nosotros optamos por el menor de los males. ¿En qué sentido se da esa respuesta? Si yo tomo una muestra del territorio, ojo, un PCR puede tardarse de 4 a 8 horas, un estudio de PCR convencional, para detectar si un paciente es positivo o no a COVID. Pero hacer una muestra de la variante, o sea, de la estructura del RNA del virus, esto se puede tardar aproximadamente una semana con el equipo adecuado y con el lugar adecuado. Entonces, se imaginarán si hemos logrado realizar con dificultad, a nivel internacional, los tamizajes. Bueno, en El Salvador se ha ampliado a cerca ya de 1.3 millones de tamizajes a 4 horas, pero el realizar un muestreo tan amplio de la estructura del RNA es complejo. Entonces nosotros hemos mandado muestras a diferentes países, porque nuestra capacidad de procesar 10 muestras quizás en un periodo de casi de una semana, tenemos un periodo corto. Hemos mandado a apoyarnos con ciertos países, como por ejemplo Panamá, el Instituto Gorgas en Panamá, lo cual a la fecha ya alcanzó cerca de 100 pruebas que se mandaron inicialmente. Posteriormente, hace poco hemos recibido también, esto es importante, un muestreo en Costa Rica de 80 pruebas. Y entonces lo que observamos fue la identificación dentro de este muestreo de ciertas variantes o distribuciones, incluidas alfa, gamma y delta. Ahora, ¿cuál es la distribución? No importa que sean 10 de uno, 20 de otro, 5 de otro, 3 de otro, 70 de otro, no importa. ¿Por qué? Una vez identificado, debido a que el muestreo solo son 80 muestras, nuestra obligación es contemplar y actuar con el conocimiento de la existencia de la variante más delicada ahí. O sea, si yo tengo 80 pruebas y en esas 80 pruebas identifico 70 de uno, 9 de otra y una delta, no, yo tengo que actuar como que si existiera delta en todo el país. ¿Por qué razón? Porque nuestra muestra es de 80 pacientes. Entonces nosotros no podemos dimensionar solo con una muestra tan pequeña el porcentaje de variación. Tenemos que actuar en base a la más delicada de ellas, y en este caso hemos identificado alfa, gamma, delta, que son las de preocupación, y actuamos tal cual.
avance, ministro, en el esquema de inmunización. ¿Estamos teniendo buena respuesta de los ciudadanos? Muy, muy buena respuesta. Y algo bien interesante que debemos prestar atención es que El Salvador está ahorita avanzando en uno de los porcentajes de población ya más difíciles de vacunar, y es que precisamente ya se logró salir adelante del más del 60% de la población. Quizás un buen dato para iniciar: tenemos 75% de una población ya vacunada con la primera dosis. O sea que de cada 100 salvadoreños, 75 estamos vacunados. Ya nos pusimos la primera dosis. La primera. Es correcto. De cada 100 salvadoreños, cerca de 68 ya nos colocamos las dos dosis. Y de cada salvadoreño, cerca de cada 100 salvadoreños, cerca de 10 salvadoreños de esos 100, y ese es un dato corto, pero esto es importante porque acaba de aplicarse, ya recibimos la tercera dosis. Y a esto hay que agregarle... Que esperar, correcto, ese es el punto. Y hemos pedido que se debe esperar 4 meses. ¿Por qué? Porque 4 meses es un periodo muy, muy prudente en el cual pueden recibir la recomendación internacional. Incluso menciona que la inmunidad después de la vacuna es de 6 a 12 meses. Entonces, nosotros le estamos aplicando incluso 4 meses, dándole el incremento de la inmunidad humoral a la población. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya avanzamos un buen porcentaje de la población, y estamos en ese porcentaje de la población que es un poco más difícil porque hay que abordarlo personalmente. Y este abordaje personal es aclarar todas sus dudas, vea, porque ha habido mucha desinformación. Bueno, en las zonas periféricas hemos llegado a comunidades en donde la población dice que la vacuna es contra Dios, y que la vacuna lo va a generar una complicación, y que la vacuna no lo va a proteger, o que la vacuna no se la puede colocar, y una serie de desinformación. Bueno, que la vacuna tenía un chip, y una serie de desinformaciones que son un poco complejas de abordar en todo sentido, porque le voy a explicar. Es que mire, solo las personas que han ido al territorio entienden que para poder llegar a un cantón, a un caserío, o sea, a veces ni transporte hay. Y el caminar en esas calles que están sumamente, de alguna manera, de difícil acceso, es extremadamente difícil. Entonces, si ya esa población tiene un concepto incorrecto o una desinformación acerca de la vacunación, y todavía el acceso al lugar es sumamente difícil, no hay redes sociales porque probablemente quizás ni las telefonías tengan señal, entonces definitivamente el poder abordar ese porcentaje de población es más difícil. Y alguien dirá, bueno, ministro, pero ¿y por qué en otros países no hemos escuchado? Porque nosotros tenemos una diferencia muy importante de otros países, y es que nuestra estrategia de vacunación va mucho más avanzada que la mayoría de países. Entonces, la mayoría de países ahorita están en el marco de esa población que voluntariamente asiste, o en el marco de esa primera población que voluntariamente asiste a recibir la vacunación. Entonces, estos problemas que nosotros estamos enfrentando lo va a tener la mayoría de países, pero en la medida avancen sus estrategias de vacunación. Y para nadie es desconocido que El Salvador tuvo un crecimiento que cabe recalcar ha sido muy, muy integral en el sentido del crecimiento. No hemos tenido subes y bajes, sino que hemos tenido un crecimiento vertical constante, y ese crecimiento vertical constante en una tan sola gráfica le puede decir a la población lo robusta que es la estrategia de vacunación, porque cuando nosotros observamos una curva de crecimiento, descenso, crecimiento, descenso, crecimiento, descenso, nosotros vemos un buen plan de vacunación, pero vemos un plan de vacunación que no es tan integral, sino que vemos un plan de vacunación que de alguna manera ha tenido sus altos y sus bajos. En cambio, si ustedes observan la curva de El Salvador, es una curva de crecimiento sostenida, pero un crecimiento tan continuo, un crecimiento tan uniforme, que eso le dice a la población, bueno, la estrategia de vacunación de El Salvador es una estrategia robusta, una estrategia que desde que inició, desde que se planteó, lo único que ha hecho es crecer, mantenerse en el tiempo, y llegar ahora a tener casi 70 de cada 100 salvadoreños vacunados con las 2 dosis, con la posibilidad de vacunar arriba de los 6 años, que no todos los países lo tienen, con la posibilidad de vacunar una tercera dosis arriba de los 18 años. Entonces, definitivamente, nosotros vemos una situación de salud en el país totalmente diferente. Ya a la fecha llevamos 8.788.164 dosis aplicadas, tenemos 4.3 millones de dosis de primeras dosis aplicadas, y 3.9, ya estamos por alcanzar los 4 millones de personas con 2 dosis. Ojo, estamos, si ustedes analizan, ya estamos, se van a alcanzar los 4 millones. Probablemente, estamos alcanzando ya esos casi 4.5 millones de la meta inicial. La meta inicial se
modificó. ¿Cuánto se modificó? Se modificó a cerca de 5.7, 5.9 aproximadamente salvadoreños. ¿Por qué? Porque le sumamos los 700,000 salvadoreños que forman parte de las edades desde los 12 a los 18 años, más 80,000 personas que están en el promedio de desarrollo de un parto, que ya se baja a 40,000 porque ya estamos finalizando el año, ¿verdad? Más el cerca de 600,000 que son los niños que están de los 6 a los 11 años. Entonces, nuestra meta ha incrementado, pero definitivamente llevamos un crecimiento bastante importante. ¿Qué nos toca hacer? Volvernos replicadores cada uno de los salvadoreños, de que en ese momento en que nosotros lleguemos a una zona, a cualquier parte del territorio, identifiquemos que hay una persona que tiene desconocimiento, nuestra principal opción o prioridad en este momento para el beneficio, primero de la persona que no se ha vacunado y después de su persona, porque entre más vacunados hay en el país, más seguro vamos a estar, es informarlo, decirle, contarle su experiencia acerca de la aplicación de la vacuna y dejarle a disposición toda la información para que esta persona voluntariamente tome su decisión. Hemos alcanzado ya a la fecha una buena cantidad de población, cerca de 300,000 personas que han recibido su vacunación en los menores de edad. Evidentemente yo creo que es muy importante el prestar atención a toda la información que circula a nivel internacional y también hacer un análisis científico de la información que es emitida por organismos importantes, como es el organismo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque definitivamente la Organización Mundial de la Salud ha puesto una postura muy importante. Prioricemos a la vacunación, prioricemos a aquellas personas vulnerables que tienen mayor posibilidad de complicarse. Por ende, yo necesito primero saldar esa protección al personal de primera línea, a los adultos mayores, a las personas con enfermedades crónicas y por último, aquellos grupos poblacionales que pues tienen menos riesgo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Hemos visto también cómo a nivel internacional ha habido cambios en las afectaciones que produce el virus. No nos vayamos tan lejos. Recientemente Estados Unidos mencionaba que ha tenido un incremento en la cantidad de casos de afectaciones en menores de edad. Vemos hospitales en los cuales ya hay menores de edad con ventilación mecánica invasiva debido al coronavirus. Entonces, ¿qué es la intervención? Más prudente, poder proteger este grupo poblacional siempre y cuando su sistema de salud y su sistema de plan de respuesta ante el COVID-19 lo permita. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un país que tiene un nivel de vacunación bajo, pues en ese momento la recomendación y el análisis que da todos los organismos internacionales es: avance en su proceso de vacunación priorizado, siga con sus adultos mayores, siga con sus personas con enfermedades crónicas, siga con su personal de primera línea, porque si usted no termina este grupo poblacional que es el más vulnerable, usted lo que va a tener es un incremento de las letalidades. Ahora, si tenemos un país en el cual la estrategia o el plan de respuesta ante la pandemia ha sido fuerte, robusto, tiene una estrategia de vacunación que tiene esa facilidad de que cualquier persona arriba de los 6 años reciba una dosis, pues evidentemente nosotros podemos ir incorporando grupos etarios porque nuestra capacidad lo da. Tenemos la posibilidad de aplicar más de 100,000 vacunas diarias. Entonces, eso es un crecimiento o una estrategia, una intervención para la vacunación sumamente robusto. Y alguien dirá, bueno, ministro, pero ¿y esto de la vacunación ha sido, es real que puedan alcanzar la vacunación? Sí, y es que ¿sabe por qué? Porque El Salvador tradicionalmente ha tenido una muy buena respuesta a la estrategia de inmunización. Yo lo mencionaba un poco antes de iniciar la pandemia, un poco antes de iniciar la estrategia de vacunación, y yo les ponía de ejemplo, porque alguien decía, pero ¿cómo va a alcanzar ese porcentaje de vacunación en el tiempo que hice? Y yo les ponía el ejemplo: nosotros hemos alcanzado a vacunar 1 millón de personas por mes con la estrategia de la vacuna de la influenza, les comentaba en aquel momento. Entonces yo les decía, sí se puede llegar a esta vacunación. Evidentemente la de la influenza tiene años de conocimiento, de promoción, y las personas ya la buscan. Esta vacuna no, pero la capacidad humana de poder colocar la vacuna sí existe. A eso, si se le suman las herramientas que nos ha dado el presidente, las herramientas de poder tener una estrategia nominal, de poder identificar la cantidad de dosis de vacuna y todo esto, pues eso viene a facilitar el trabajo y a poder alcanzar esa estrategia tan importante. Aquí nos escribe Hernán, dice, en lugar de inyección, dice él, ahora Laboratorios Merck ya tiene una pastilla contra el COVID.
que ya está disponible en el primer mundo. ¿Esto puede considerarse en El Salvador, ministro? Sí, ya se está haciendo el análisis de estas estrategias. Es muy importante el comprender que existen diferentes acciones que tiene tanto el medicamento oral como lo es el biológico aplicado, y es la formulación de las defensas. Entonces, definitivamente uno evita que a usted le dé el COVID, Sí. mientras que el otro no solo evita, sino que le da en tiempo de defensas. Entonces, muy importante cada una de las características. Esa diferencia es importante, ministro. Correcto, y sobre todo el seguir cumpliendo, a pesar de que existen tanta facilidad ya entre tratamiento y biológico, seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Sí. Porque yo le voy a poner un ejemplo. A usted le dan un medicamento cuando le da gripe. ¿Vea? Sí. Le pueden poner la vacuna de la influenza para evitar la gripe, pero usted siempre está expuesto a que le pueda dar gripe. Exacto. Entonces, en esta situación va a ser exactamente igual. Gracias por aclararnos eso. Hay un oyente que quiere preguntarle al ministro en la número 4. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días. Creo que le metí ahí una señal que no era, amigo. ¿Hola? ¿Hola? No, creo que la corté. Sí. Vamos con la número 3. Buenos días. Quisiera preguntarle al doctor Alaví, a dónde es que me podemos ir a poner la tercera vacunación, la tercera dosis, para una persona de 90 años y una de 62 años. Bueno, ¿a dónde viven? ¿Cómo? No. ¿A dónde viven ustedes? Como por aquí, por la Bernal. Ah, bueno, en San Salvador. Gracias, ministro. Sí, para nosotros el personal o las atenciones a los adultos mayores son clave. Existen facilidades poder acceder a la vacunación. El Hospital Sacamil en la Bernal es el hospital que le quedaría más cercano para poder recibir la vacunación. Sin embargo, si este adulto mayor de 90 años tiene dificultades para movilidad, sería pues si nos podría regalar un número de contacto y nosotros pues mandamos a agendarle esa vacunación lo más pronto posible. Ahora es prioritario. Lo más cercano que está el punto de vacunación, que le queda aproximadamente a 2 minutos de la Bernal, es el Hospital Sacamil, y puede llegar. Hay que agendar su cita, seleccionar el Hospital Sacamil y se va. Si y tiene que cumplir los 4 meses, ¿verdad? 4 meses después de la segunda dosis. No, nosotros la pusimos como en mayo. Ah, sí, ya se puede, ya le toca. Si podría brindarnos un teléfono tal vez a través de la Sacamil, doctor. Sí, váyase al Sacamil. Se puede ir este día, oye. Y va a preguntar ahí por un doctor que se llama el doctor Martínez, oye. Pregunte por el doctor Martínez. En la número... Gracias. El número 4 ahora. Hola, buenos días. Ah, estamos en la número 4. A ver si no la corto, Miguel. Hola, ahí estamos. Hola, buenos días. Hola. Sí, le escuchamos. Le escuchamos, adelante. Buenos días. Sí, mire, una consulta. Fíjese que a mi hijo le tocaba la segunda dosis el 13 de agosto. Pero un familiar lamentablemente me le pasó el COVID. A él le dio leve, solo se le fue el olfato y le dio poquita calentura. Y yo llamé al 132 y le dieron sus medicamentos. Y terminó la cuarentena el 24 de agosto. La cuestión es que agendamos la vacuna y yo pregunté cuando me fui a poner mi tercera dosis y me dijeron que no había, como a él le pusieron Sinovac, que no había. Entonces, pero hoy él se comunicó y le han dejado para este sábado la segunda dosis. Yo lo que quiero saber, si por haber interrumpido el tratamiento, si siempre le va a hacer efecto y si le van a poner otra vez Sinovac u otra. Gracias. Sí, siempre hace efecto el medicamento, aunque haya pasado un periodo de tiempo. Lo que sí definitivamente tenga por seguridad es que le van a poner la vacuna que recibió. Si es su segunda dosis, le van a poner la segunda dosis de la vacuna que recibió, en este caso es Sinovac. Nosotros tenemos siempre contemplado que haya respaldo para cada una de las vacunas. Ahora bien, lo que sí me parece curioso y es muy importante en prestar atención en la fecha exacta es que el día sábado nosotros no tenemos vacunación. Entonces, es de domingo a jueves. Es de domingo a jueves. Entonces sería ya muy importante que él revise la fecha exacta,
para que tengamos Sí. no tengamos la mala experiencia de ir un día en el Que cual no hay correcto. vacunación. Pregunte, ministro, ¿se viene también estas acciones que deben ejecutar en coordinación con Protección Civil por este encuentro futbolístico de El Salvador Jamaica? ¿Va a haber también un plan de bioseguridad? Vimos que anteriormente ya lo ejecutaron. Sí, sabemos que la responsabilidad del proceso de estos eventos deportivos es de la Federación Salvadoreña. Todo evento deportivo nosotros estamos vigilantes de que se cumplan las medidas o que se tengan esas recomendaciones tan importantes que son estar vacunado. Ahora bien, el responsable de todo este tipo de actividades deportivas es la federación, ¿verdad? Y partiendo de esto, nosotros solo estamos verificando de que se cumplan las normativas que se corresponden a estas recomendaciones. Ahora, es muy importante el recalcar, y yo traté de realizarlo hace un par de meses y de semanas atrás cuando estábamos en medio del incremento de casos y alguien decía, pero mire que los partidos y todo eso, que Sí. esto es la causa del incremento de casos. Y yo de alguna manera traté de explicarles técnicamente a la población que lo que estamos observando no es una casualidad referente a un evento deportivo. Lo que estamos observando es el efecto negativo de la aparición de variantes de preocupación. Esas variantes de preocupación que indiferentemente usted esté en un partido o no, se iban a seguir dando. Y eso lo tenemos como ejemplo claro lo que sucedió en Australia. ¿Qué pasó a Australia? Australia se vio afectada por las nuevas variantes de preocupación, se tomaron medidas de contención epidemiológica estrictas, pero los casos siguen incrementándose. ¿Por qué? Porque estas variantes de preocupación estaban tan diseminadas en el territorio que evidentemente las personas, aunque tenían una medida de contención y salían a comprar sus alimentos, salían a la farmacia, salían a hacer sus necesidades más básicas, Sí. siempre podían estar expuestos al virus. Ahora, ¿qué pasa? Siempre llamamos a la conciencia de la población y eso ha sido un punto fundamental porque yo creo que la mayor solidez de respuesta ante el COVID-19 por parte de El Salvador, fuera de el tener todas las herramientas que nos ha dado el presidente, el tener el respaldo del personal de salud, ha sido el autocompromiso de la población por cuidarse. Y es que usted va a otros países y no ve esa, digamos, intensidad que tienen la población salvadoreña de estar bien informados ante el COVID-19 y me da alegría de ver, mire, llegó, nos acaba de decir la persona, la salvadoreña, mi sobrino se enfermó, mi hijo se enfermó de COVID, le llevaron su medicina, cumplió la cuarentena, el día 24 se terminó su cuarentena. Toda esa información que ella conoce es promoción de la salud y toda esa promoción genera un autocompromiso y el autocompromiso es lo que ha hecho que los salvadoreños salgamos adelante. Hay múltiples preguntas, ministro, aquí en el WhatsApp. Dice, quiero preguntarle al ministro, cuando alguien se ha puesto la vacuna en Estados Unidos, Johnson, ¿debe de ponérsela también si viene a El Salvador? La ventaja que tenemos en este caso en particular es que Johnson es una sola dosis. Entonces, partiendo de que es una sola dosis y los estudios internacionales han demostrado también para Johnson que es importante el como acá colocamos una tercera dosis, allá ponerle una segunda dosis de Johnson. En ese sentido, todos sabemos que la información internacional nos ha mencionado que cuando nosotros combinamos los mecanismos de acción de las vacunas, alcanzamos titulaciones de defensa más altas. ¿Eso qué quiere decir? Si usted recibió su dosis de Johnson & Johnson, en Janssen, usted puede, al llegar a El Salvador, colocarse lo que correspondería a su tercera dosis y su tercera dosis podría ser una diferente a la farmacéutica. Entonces usted se podría aplicar cualquiera de las dosis del mecanismo diferente al de Johnson, ¿verdad? Y eso podría ser, por ejemplo, AstraZeneca, podría ser Pfizer, dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque la vacuna Johnson solo es una. Ministro, ¿se va a exigir entonces, como el protocolo establece, la carta de vacunación para los aficionados en el plan de bioseguridad? Es correcto. Más que la carta de vacunación, lo importante es la certeza de que ellos están vacunados y eso ahora en El Salvador lo podemos hacer por dos vías. Es o con su carta de vacunación o con su sistema electrónico. Nosotros tenemos acceso, gracias a la planeación, hay un sistema nominal de las vacunas, y esto voy a hacer el comercial para que la población lo conozca, es a nivel nacional en todo el programa de inmunización.
Antes, si usted llegaba a la unidad a poner las vacunas a su niño, le ponían la vacuna y le daban la tarjeta. Sí. Si usted perdía la tarjeta, la regábamos porque nadie sabía. Con suerte, si en el expediente lo habían anotado, la podíamos recuperar. Pero si había sido de hace varios años, a saber qué vacuna le pusieron. Entonces, ahora tenemos la posibilidad que en el sistema digital, que ya se está implementando a lo largo de todo el territorio, y eso va a ser una noticia importante que pronto vamos a ir conociendo los salvadoreños, y es la transformación digital del sistema de salud. Vamos a poder saber específicamente qué vacuna le pusieron a su niño desde que se la pusieron la primera vez, y usted va a poder tener 40, 50 y 60 años, y usted se va a meter a su expediente electrónico y ahí va a poder ver qué día le pusieron la del COVID, cuál le pusieron, cómo se le pusieron, dónde se la pusieron, y todo lo referente gracias al sistema nominal que se está implementando. Muchas gracias, ministro, por compartir con nosotros esta información. Estaremos pendientes de esta transformación digital del sistema de salud. Un gusto que nos haya visitado. Un placer poder estar acá y agradecerles por esa comunicación tan importante y esa promoción de la salud. Decirle a la población, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz. No se exponga si no es necesario, por favor. Sí. Si en este momento aún no se ha vacunado, agende su cita para que se vaya a vacunar y se proteja ante el COVID.